Muy buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García y les doy la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a cada domingo. Gracias por acompañarnos, y aquellos que por alguna razón se encuentren con este video, les damos la bienvenida también. Ya saben, como los que ya nos conocen, estudiamos la Biblia versículo por versículo, y como estamos pasando por el libro de los Hechos, vamos a estudiar hoy el libro de los Hechos, capítulo 17, del 16 al 34. Y mientras buscan en sus Biblias los Hechos 17, pues ojalá que les puedan compartir este video, y también nos pueden encontrar en el YouTube con el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y estamos aquí en Michoacán. Sean bienvenidos de nuevo, y como el texto de hoy es un poquito largo, como los que ya nos conocen saben que estudiamos primero, leemos el texto y después lo estudiamos, pero como hoy, para ahorrar un poco de tiempo, vamos a estudiarlo mientras lo leemos. Así que vamos a empezar con oración. Pedimos, Señor, este día, dándole gracias por su misericordia y permitirnos despertar y venir a rendirle alabanza y a escuchar de su palabra, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude a desechar todo lo que pueda estorbarnos al oír su palabra y recibir su Espíritu Santo, Señor. Que su Espíritu Santo sea el que nos toque, nos enseñe, nos instruya por medio de su palabra santa, Señor. Sea con nosotros, se lo pedimos, que usted sea el que dirija este estudio, Señor. Deme las palabras, deme la habilidad, Señor, que no es nada mío, pero que necesito toda de usted, Señor, para poder estudiar su palabra y explicarla a nuestros hermanos, Señor. Le pido, Señor, que sea usted el que mueva todo, que toque nuestros corazones, nuestras mentes, que nos enseñe más de usted, Señor. Nuestro propósito es conocerlo más, y sabemos que entre más lo conocemos, más lo amamos, Señor. Siga creciendo su comunidad, Señor, tocando gentes y vidas y salvando almas, Señor, en estos lugares donde su presencia es necesitada, Señor. Pedimos que esté obre por medio de su Espíritu, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues la vez pasada nos quedamos en que Pablo tuvo que salir huyendo básicamente de Berea, donde los líderes religiosos lo siguieron desde Tesalónica hasta Berea, porque se dieron cuenta que Pablo hacía lo que hacía, y la manera de actuar de Pablo era compartir la palabra de Dios, y él no podía parar. Y ahora se encuentra, como dice el versículo 16 aquí de capítulo 17 de Hechos, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo esperaba aquí en Silas y a Timoteo, porque ya se acuerdan del estudio pasado que ellos se quedaron de atrás. Timoteo se había quedado en Filipo un tiempo y se fue con Silas a Berea, y ahí los dos esperaban a Timoteo. Parece que a ese tiempo ya estaba llegando Timoteo cuando tuvo que salir Pablo de ahí, de Berea, rápidamente, y llegó a Atenas. Y su espíritu se enardecía, se le daba dolor y coraje, que estaba entregada a la ciudad ahí en Atenas a la idolatría. Y eso vamos a verlo, cómo se va a desenvolver y cómo lo va a usar Pablo en su ministerio. Pero sabemos que Atenas era un lugar cultural que todavía se reconoce en estos tiempos. Pero vamos a ver más adelante que era un lugar donde había mucha filosofía humana, claro. Pero el apóstol Pablo no llegó a Atenas ni buscando cultura, ni buscando filosofía humana, ni tampoco ir a turistear y a ver los grandes edificios bonitos que había en ese lugar. Él llegaba ahí, ese lugar que era famoso porque había una universidad muy grande ahí, y los edificios bonitos, muy cultural. Era el centro cultural del Imperio Romano. Así que ahí vamos a ver cómo se desenvuelve toda esta cosa. Pero estaba convertida, como dice ahí, en un paganismo cultural. Era como en los tiempos de hoy, que cada quien tiene su verdad.
y cada quien tiene que respetar su verdad. La verdad tuya no es mi verdad mía, y así de loco estaba la situación ahí. Pero ese paganismo cultural era alimentado de la idolatría. La religión griega estaba dada al arte y a la diversión, y carecían de poder moral también. Hoy en día el mundo admira las esculturas y edificios. En ese tiempo todo esto estaba ligado a la religión. De alguna manera eran cosas de religión. Pero Pablo miró lo que miró allí, lo que estaba allí, le rompió el corazón literalmente. Y dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Ponemos que había un grupo ahí, que sí había una sinagoga donde sí se estudiaba el Viejo Testamento, y había judíos y piadosos, había una mezcla de gente. Pero ahí Pablo también se dedicó ahí, porque vemos en los lugares pasados donde había sinagogas, pues era el trampolín de Pablo ahí, que la gente se juntaba, y él iba y predicaba, porque la gente ya tenía en sí el deseos de conocer de Dios. Pero en esta situación Pablo no solamente se concentra en la sinagoga, pero nos dice aquí que también se va a la plaza, al lugar, al centro cívico, donde está toda la gente congregada, y ahí para también discutir con los que estaban allí y los que concurrían a esa plaza, donde se juntaba toda la gente. Era un centro de reunión, y de esa manera Pablo aprovechaba también para ir ahí en ese lugar. Y dice el 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían que ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos ahí que los pobladores estaban muy entregados a la filosofía, eran ellos muy inteligentes, ellos muy sabios en su propia mente. Y cuando se menciona el nombre de Grecia, automáticamente vienen a la mente Sócrates y Aristóteles. Inclusive en estos tiempos todavía se estudian sus obras de ellos, de Sócrates y de Aristóteles y otros más de ese tiempo, de esa historia. Todavía se sigue leyendo acerca de ellos en los centros educativos, y pensamos que eso, hasta el día de hoy, todo eso se estudia. Y Pablo confrontó dos filosofías opuestas, epicureos, como dice aquí, y estoicos. En esos tiempos se asocia la palabra epicureo con la búsqueda del placer y el amor al buen vivir, especialmente el buen comer. Era lo que eran los epicureos. Pero esta filosofía envolvía mucho más que eso. El fundador, claro, se llamaba Epicuro, era un existencialista y que buscaba la verdad por medio de las experiencias personales. O sea que como hoy en día la gente, de acuerdo a su opinión, es lo que tiene que ser. De acuerdo a lo que ellos opinan, es como Dios puede obrar, o el Dios que puede existir tiene que obrar. Así era el existencialista, este hombre epicureo que fundó ese tipo de religión. Así que ellos eran maneras razonables de ellos, no razonaban en su propio ser, en sus propias experiencias, pero no razonaban en acerca de que había un Dios supremo. La gente era materialista y eran verdaderamente ateos, aunque era cierta religión de ateos. Vaya la contradicción allí. Y su meta de ellos era la vida, el placer que poder sacar de la vida de ellos. En cambio, los estoicos rechazaban toda la idolatría y la alabanza pagana, y pensaban que solamente había un Dios mundial. Y su énfasis era la disciplina personal, el control propio y placer. El placer no era bueno para ellos. O sea que el tener placer no era muy bueno, y el tener dolor no era tan malo tampoco para ellos. Y eso suena un poco más o menos, ¿verdad? Un poquito mejor que los otros. Pero la realidad de las cosas es que ellos seguían su propia razón también. Y ellos se creían ser autosuficientes, inmovibles a los sentimientos internos, ni a las circunstancias exteriores. Y esa filosofía se trataba de verdaderamente un orgullo personal, y enseñaba
que no necesitaban de nadie ni de Dios mismo. Así que eso era lo que eran los estoicos. Vemos aquí las diferencias en opiniones, y que como hoy en día cada quien opina a su manera y no quieren que los demás se metan en sus opiniones y quieren que acepten las cosas que ellos dicen. Así estaban de esa manera ellos. Así que todo eso, Pablo no se podía resistir a esto. Él quería estar ahí y presentarles a su Señor, que por eso su corazón estaba apachurrado literalmente, porque miraba todo el comportamiento. Él quería explicarles cómo podían entrar a la vida por medio de la fe en el Hijo de Dios resucitado. Y no se pudo. Y esa es la manera que podemos ver el corazón de cada cristiano que tenemos una relación con Jesús. Vemos las religiones de este mundo y cómo opinan y creen de diferente manera, pero vemos que les falta lo más importante en sus vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no puede, Pablo, ningún cristiano puede quedarse callado. Claro que a él, como lo llaman, un palabrero, que no es un muy buen, no es un elogio, vamos, más bien es un insulto, porque la palabra palabrero literalmente quiere decir, en la manera que ellos lo decían, era un pájaro picando el suelo buscando grano. Era como algo la esencia o el contexto de eso que decían de palabrero era que alguien que oye diferentes maneras, como hay gente que dice, bueno, yo acepto yo acepto a Mahoma, yo acepto a Krishna, a diferentes dioses, diferentes creencias, a Buda, a todos esos, bueno, yo los acepto, yo los creo. Eso pensaban que era Pablo. Así que no era un elogio para él, era una ofensa más bien. Y eso es lo que creían, él que acaparaba diferentes filosofías, diferentes religiones y las hacía propias. Eso es lo que pensaban ellos de él. Y estaban muy lejos de la realidad. Pablo en sí era el hombre, el teólogo más grandioso que ha existido en la tierra. El evangelista, teólogo, misionero que ha existido en todo lo que es en la Biblia, y que en el mundo y hasta ahorita es el mejor de todos. Así que eso no era un halago para Pablo, pero ellos solamente estaban un poco confundidos porque pensaban que predicaba a dos dioses, porque hablaba de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de la resurrección. Y para ellos la resurrección era otro Dios aparte. Ellos lo llamaban Anastasis, que esa es la palabra griega para la resurrección. Así que pensaban que era dos dioses, pero Pablo les iba a explicar eso. Y eso es para sentar las bases en la manera que Pablo, donde está ahí, donde sí hay mucha religión. Y él está viendo ahí todo, eso era como una manera de aparente orden, pero un desorden espiritual totalmente. Y eso es lo que le molestaba a Pablo. El versículo 19 dice, y tomándole le trajeron, acuérdense que ya le dijeron este palabrero, vamos a ver qué tiene que decir. Y tomándole le trajeron, dice el versículo 19, a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Areópago era un lugar donde se encontraban la formación de rocas, muy bonita, que todavía existe, por cierto. Se encontraba, había como un concilio, un grupo de gente, según sabios, que escuchaban y les encantaba oír cosas nuevas. Por eso Pablo se quiso aferrar a eso, porque estos religiosos paganos querían escuchar cosas nuevas, les emocionaba a ellos, y de ahí se aprovechó Pablo para decirles. Y ese lugar era, como les digo, era un concilio, era un lugar que estaba donde había una muy bonita formación de rocas, un lugar muy bello que era donde se juntaban allí, era el concilio, y eran los responsables de observar acerca de la educación y religión de la ciudad. Así que era natural que ellos investigaran esta nueva doctrina que Pablo enseñaba. Así que cortésmente le invitaron, de verdad, cortésmente le invitaron para que Pablo les presentara la doctrina que
y era como una junta informal que de repente dijeron, bueno, este trae algo nuevo, no hemos oído eso antes, vamos a llevarlo al Areópago, a ese lugar del concilio, para ver qué tiene que decir. Quieren saber más acerca de esto y que es tan nuevo para ellos. Esta situación para Pablo era muy aprovechable para él. Se emocionó al tener esa oportunidad, porque esta gente está por lo peor que los de Tesalónica y Filipo, porque estos piensan que saben algo. La gente más difícil de predicarles el evangelio en el mundo son la gente que tienen su propia sabiduría, que creen que se creen muy inteligentes y que tienen la religión bien asentada en ellos y tienen el conocimiento. Pero la verdad de las cosas, cuando se mete en la religión, no conocen la verdadera escritura. Porque casi siempre, cuando se trata de religiones, meten sus propias reglas, sus propios dogmas. Y eso se puede ver en la iglesia más grande que existe en el mundo ahora, donde dejan a un lado la Biblia y crean sus propios dogmas, sus propias reglas, sus propios costumbres, sus propios rituales, y la Biblia no la estudian, no la siguen y menos la obedecen. Y eso es lo que pasa, y es lo que está pasando allí. La gente que tiene cierta clase de seguridad, una falsa seguridad en lo que dicen creer, pero eso solamente es una falsedad en ellos. Ellos no pueden reconocer que necesitan un Salvador, no solamente para salvarlos de sus pecados, pero también para que por medio de Él se presenten ante el Dios Supremo, al único Dios Supremo. Y eso es lo que pasa también hoy en día, es que la gente vive feliz, como esos de aquí de Grecia, que ellos estaban muy contentos con sus religiones, haciendo lo que a ellos más bien les parecía. Y así es lo que pasa en todas las religiones, que si las aceptas, las sigues según tú, ya no tienes esa responsabilidad ante el Dios verdadero. Porque si las religiones te llaman el enfoque fuera de Jesucristo, nuestro Señor, el único Redentor y Salvador, el único intercesor, entonces allí ya empiezan los problemas con la espiritualidad de la gente. Y pues siguen aquí estos diciéndoles, pues traes a nosotros oídos cosas extrañas, pues queremos saber qué quiere decir todo esto, porque todos los atenienses, dice el versículo 21, y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. De que algo nuevo les llamaba la atención, paraban los oídos. Algo que se me pasó también del lugar Areópago, estaba en un tipo de cerrito o colina que se llama Monte Ares, y en latín es Mar o Marte. Es como Marte, era la colina de Marte, y se conoce en el mundo bíblico como el monte Marte o la colina Marte, porque allí estamos a punto de ver algo que Pablo hizo, que es una gran declaración de quién es el Dios verdadero. Este era como les dije antes, era un tipo de corte, pero Pablo no estaba siendo enjuiciado ahí. Era un lugar donde todos tenían el foro, y ahora el foro se lo daban a Pablo, querían escucharlo, y para expresar sus creencias y su religión como ellos la miraban, y opiniones. Era como la plataforma de internet ahora, que ahora todos tienen sus propias verdades, cada quien pone en Facebook lo que opina y lo que debe ser y cómo deben ser las cosas. Pero así es la situación, cada quien quiere su foro, cada quien quiere opinar y cada quien quiere plantear su posición. Pero aquí vemos que Pablo, como arriscándose las mangas, ya toma esa oportunidad y dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos. Empieza muy formal, notemos que hace énfasis en que son muy religiosos. Atenas estaba llena de ídolos, no había límite de ellos para los de Atenas, y griegos, dioses, pequeños,
pequeños, grandes, tenían dioses para todo y para cada ocasión. ¿Suena familiar eso? Que las religiones tienen ídolos para todo. Tienen ídolos para cada circunstancia de la vida, para cada opinión, para cada situación. Así era también ahí. Por eso ahí estábamos viendo que el mundo no ha cambiado mucho. Pero la situación y el enemigo, el demonio sigue usando las mismas tácticas, desviando a la gente de la verdadero ser supremo, a llevarlos a la idolatría. Y ese ha sido el más exitoso truco del enemigo al guiar a la gente a la idolatría. Así que Pablo miraba todos esos clases de altares, de ídolos, de estatuas, de todo lo que podía ahí ver e imaginar. Ahí estaba para todos ellos, para todos los gustos y todas las necesidades. Toda la cosa de religión ahí estaba. La gente dice que para ministrar el evangelio a la gente, ¿para qué llevarles la religión? Como decían, oye, ya tienen ahí su religión ellos, déjalos en paz, déjalos que hagan su religión como les les parezca. Si alguien les hubiera dicho a Pablo, al gran apóstol Pablo, que le hubiera dicho esa pregunta, ¿por qué vas a ministrar a donde ya hay religión? Pablo les diría, ese es el problema, que tienen su religión, pero no tienen a Jesús en su corazón. Y eso es lo que básicamente, por eso hay que llevar a la gente. Y cuando preguntan, la gente, cuando nos pregunte, lo que debemos de decir es, cuando nos digan, ¿qué religión profesas tú? Y le podemos decirle, desde que conocí a Cristo, he desechado mi religión. Y esa es la razón para poder seguir a Dios. Y Pablo la razón para que está predicando ahí en Atenas, en Grecia, porque tienen religión, pero no tienen a Jesús en su corazón. Así que en ese lugar, Atenas, en ese lugar, sus religiones necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio más que eso, porque todos ellos estaban ahí, les rendían tributo, les alababan los altares y los podiums que les hacían a los dioses. Todos tenían, pero vemos a Pablo que les dice aquí, en el 23, porque pasando y mirando a vuestros santuarios hallé también un altar, en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahí dijo Pablo, de aquí soy. Este es el que les voy a enseñar. Porque ellos querían cubrir todas las bases. Querían ver ya tenemos dioses para todo. Ahora hay que hacer un altar para el Dios conocido. Porque si alguien viene y dice, no, pues yo creo en esta creencia, le pueden decir, bueno, ahí tenemos un altar para ti. Ese es tu Dios. Y así que eso es lo que él hacía. Y Pablo se agarró de allí, entre todos los santuarios y altares del lugar mismo donde está él, en ese como estilo templo llamado Partenón, dedicado a Atena. Ahí es donde está situado. Y ese Partenón o ese como estilo templo está la diosa Atena y la Virgen de los Atenianos. Pues en medio de todos esos ídolos, Pablo se fijó en el altar dedicado a Dios. Y por cierto que eso de adorar a la Virgen no es de acá, de María para acá. Desde antes adoraban a la Virgen, pero eso es otro tema para otro día, porque siempre ha habido eso. Y hay muchas, una religión que servía a esa Virgen con su hijo. Pero eso te los platico en otra ocasión que haya oportunidad, porque eso de adorar a la Virgen no es nada más de los católicos. Viene desde antes también. Así que Pablo se fijó en el altar dedicado al Dios desconocido. Como ellos eran muy de mente abierta e inclusivos, vamos a ver la palabra inclusivo, no querían que se les quedara nadie afuera. Yo creo que todos los idólatras de este mundo reconocen muy bien y saben dentro de su corazón que hay un Dios verdadero. Pero ellos, la vanidad en la gente, hacen lo que a ellos les parece mejor y desechan lo que la palabra de Dios dice y no reconocen. Y tenemos que reconocer que al tener idolatría
en nuestras vidas, estamos rechazando al Dios Todopoderoso. Porque la idolatría va en contra de Dios, y Él la prohibió desde el Viejo Testamento. Entonces tenemos que ver que la idolatría va totalmente en contra del Señor. Cualquier imagen, cualquier figura va en contra de la palabra de Dios, y esa es idolatría, la que rechaza al Señor, la que odia al Señor. El versículo 24 dice: y Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Ahí vamos, ahí empieza a él diciendo: todo esto que ustedes están haciendo, ustedes mismos los hicieron. Ustedes fabricaron las estatuas, ustedes fabricaron sus propios ídolos, ustedes les llevan comida, ustedes les llevan flores, ustedes les llevan todo eso. Pero el Dios verdadero es el que hizo todo lo que está en el mundo, todo lo que está en el universo, el Señor del cielo y de la tierra. Y Él no puede habitar en templos ni hechos de manos humanas. Así que diciendo, todos esos seres o esas cosas inmóviles, cosas que no ven, que no huelen, que no hablan, esos son solamente estatuas, son figuras. Pero el Dios verdadero es el Dios de todo, del cielo y de la tierra. Y Él no puede habitar en un lugar hecho por hombres. Pueden decir, bueno, en el Viejo Testamento Dios mandó a Moisés que le hiciera su tabernáculo, y mandó al hijo de David, a Salomón, a que le construyera su templo. Pero vemos lo que dice ahí mismo cuando terminó de construir el templo a Salomón. En Primera de Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Esas son las palabras del hombre más sabio del mundo que ha existido, que él sabe, reconoce que Dios no puede habitar en un edificio ni en una zona geográfica. Él es Dios de todo, del universo. Él es más grande que el universo, si lo podemos nosotros medir de esa manera, mucho más grande. Y nuestra mente no tiene capacidad para entender la grandeza de Dios. Por eso tenemos que honrarlo, como dice aquí el versículo 25, Pablo: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Esto miraba porque él miraba que la gente les llevaba tributo, les llevaba comida, como ya les dije hace rato, les llevaba flores a sus ídolos. Pero Él dice, Él no necesita nada de nadie, no necesita nada de ustedes. Ellos le rinden tributo y ofrendas para darle a Él, pero Pablo les dice que Él no necesita nada. Él es quien da, y Él es verdaderamente quien nos ha dado todo. Él nos da solamente el aliento cada día. Cada respirar que damos es por voluntad de Dios, y Él nos las da. Y es lo que le está diciendo, el mismo aliento es todo. El sol, por cierto que el sol también era un dios para ellos. Ellos creían que Apolo pasaba, el dios Apolo, se imaginaban un sol que pasaba de lado a lado, porque ya ven que el sol se mueve durante el día, y que era Apolos, el dios del sol, que se movía de un lado a otro, y que era su carreta, era el sol, y que era eso. Pero el mismo sol es regalo de Dios. Él es la creación de Dios. Y creo que Pablo les quiere decir que es que ellos, en lugar de alabar al Creador y glorificarlo a Él, estaban siendo alababan la creación más bien, en vez de alabar al Creador. Y es lo que le está diciendo Él. Por eso este lugar, este discurso es tan poderoso, porque les está diciendo que lo que Dios ha hecho en ellos, y lo que es Dios en sí, la esencia de Dios. Y del 26 al 29 nos dice: y de una sangre ha hecho a todos el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, Dios está en control de todo. De una sola sangre de Adán vienen todos los hombres, todas las razas vienen de una sola sangre. Y dice el 27, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, Dios va a ser encontrado si ustedes verdaderamente lo buscan. Él no está lejos de nadie. Él está en control de todo, en control del tiempo, de tu propio tiempo, del tiempo en que naces y el tiempo que mueres. Él tiene el control de todo. Y el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque el linaje suyo somos. Y está citando, pues es la sabiduría de Pablo, que está citando en la cultura de ellos, que eran los propios filósofos que hablaban de eso, y lo está citando a ellos también, que decían que eran sangre de un solo hombre, que las naciones hechas de una misma esencia y de la misma sangre. Los griegos sentían que ellos eran una raza especial, diferente a las otras naciones, y eso pasa siempre. Eso es cuando el nacionalismo, el orgullo nacional viene, piensa que la gente es superior a los demás, de alguna manera, pero no es cierto. Pablo está diciendo no es cierto. Somos de la misma esencia, de la misma sangre, todos somos pueblo hecho por Dios. No quiere decir que somos todos hijos de Dios, porque el ser hijos de Dios viene de una manera a rendirnos ante Él, pero todos somos creación de Dios. Eso que sí, y lo especifica ahí. Así que todo, como dijo en el profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Quién le dirá qué haces? Nadie le puede decir a Dios qué haces. Él hace lo que hace y no hay nadie que se le pueda oponer. El versículo 27 dice que Dios no está distante para que el que lo quiera lo busque y lo conozca en verdad. Y el versículo 28 cita al poeta Efimedes y a otros que dijeron estas frases. Todos somos su creación, pero no todos somos hijos en la fe. Y tenemos que tener eso en claro, porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, todos venimos de un solo hombre, todos venimos de una sola sangre, pero todos tenemos que venir y rendirnos ante Él. Y por eso les decía hace rato que la misma escritura nos manda a no tener ídolos delante de Él. En los mismos mandamientos el Señor lo especificó a Moisés cuando escribió el libro de la tableta, donde en Éxodo 20, versículo 3 y 5, allí específicamente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso es más claro, no puede estar. Aquí está, y el Señor cubrió todo. Ninguna semejanza de arriba en el cielo ni en la tierra, ni hombre, ni bestia, ni animal, ni nada, puedes hacer imágenes para adorarlas. Es triste cuando ves a alguien besar la mano de una estatuita, besarle los pies a una estatua. Eso está faltando al mandamiento de Dios, está faltando a la palabra de Dios. Y no es porque seamos muy dogmáticos o muy que tengamos rencor. No somos rencorosos de la religión, nomás vemos, y como Pablo se le contrajo su corazón. Por eso, y eso es lo que sentimos al ver que cuando están haciendo esas cosas, están faltando a la palabra de Dios. Pero ya para terminar, dice el versículo 30 al 34, pero Dios, habiendo pasado por alto a los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, sí, Dios ha tenido mucha paciencia, pero llegó el punto, en su propio tiempo, el Señor ya mandó a todos los hombres, a todo lugar, a que se arrepientan. Y eso fue la voz que canta en el desierto, que decía que vengan al arrepentimiento, de Juan el Bautista. Y el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó cuando fue a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor, que Él fue el varón que levantó, fue la encarnación de Dios en la tierra,
Y fue Jesucristo que Él designó para haber levantado de los muertos con su resurrección. Esa es la resurrección del que Él habla, de que le está diciendo que entiendan ellos que la resurrección no es un Dios aparte, sino es el poder de Dios para resucitar. Y ese es Jesús tomando su poder para resucitar. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Así que la gran minoría se salvó y entendió el mensaje de salvación. Pero muchos se rieron de él, y eso es lo que pasa, que se ríen. Pero él está hablando con fundamentos, con momentos históricos. Sí, Dios ha sido paciente con el mundo y sigue siendo paciente hoy en día. Pero Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda hasta el momento. Por eso sigue llevando a todos lugares su palabra, para que la gente escuche su evangelio y vengan a una relación con Jesucristo nuestro Señor, aquel que murió, que Dios designó para que muriera en la cruz por nuestros pecados y podamos venir a Él. Y aquellos que se burlan, se pueden burlar y seguir en su religión, porque en sus propios pensamientos, en su propia filosofía, ellos prefieren seguir sus propios sentimientos, quieren seguir sus propios gustos y vivir en la fila como los estoicos. Hay unos que son como los estoicos y otros que son como, ¿cómo se llaman los otros? Que tienen sus propias ideas, que tienen sus propias religiones y que siguen sus propias cosas, porque las filosofías de este mundo están llevando a cabo y robando la atención de los demás. Y no estamos muy lejos de estas mismas cosas que epicureos y los estoicos siguen existiendo. No se llaman así nomás, pero hoy en día sigue existiendo esas cosas que la gente quiere promover y quiere que todo el mundo los acepte y los reciba, como es la raza, la teoría de la raza, que ahora se han atrevido a decir que el homosexualismo es como otra raza, y eso no es cierto. Es un estilo de vida que han escogido, y ahora ya no se esconden, pero ahora lo desfilan y quieren que todos los acepten y que todos lo reciban y que todas las leyes estén ahí para ellos. Ellos quieren ser aceptados, y no solamente aceptados, pero quieren tener esa posición de ellos y que el mundo alabe su pecado. Y eso no va a pasar en un verdadero cristiano. Por esa razón, esos estoicos y esos mismos de los epicureos siguen existiendo. Ahora se llaman LGBT, X, Y y Z, o se llaman ateos. Así que esas culturas sigue habiendo en este mundo, pero el mensaje es el mismo. El mensaje de la colina de Marte de Pablo sigue siendo el mismo. Jesucristo crucificado, aquel que Dios mismo designó para morir en la cruz por nuestros pecados. Él, siendo Dios, bajó al mundo de tomar forma de hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Este es el que predicó Pablo, para que vengan y se arrepientan y tengan la salvación cuando lo puedan encontrar. Cuando lo busquen, lo encontrarán. Así que de esa manera es que Pablo lo está diciendo en y me temo que no le estoy dando el verdadero valor de lo que Pablo está explicando ahí. Pero ya, si lo leanlo una y otra vez para que vean que es una obra maestra de Pablo, de Dios por medio de Pablo. Y con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias que podemos estar ante usted leyendo su palabra, estudiándola, Señor. Y sabiendo, Señor, que nuestras palabras pueden ofender, pero su evangelio es ofensivo porque es la verdad, Señor. Tenemos que decir lo que su palabra dice y no lo que nuestra opinión es. Ayúdenos a permanecer en su palabra, Señor. Que su palabra rija en nuestras vidas, que el mundo no tenga influencia sobre nosotros,
pero que nosotros seamos una influencia para el mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer en estos tiempos donde ya pronto viene usted de nuevo, Señor. Ayúdanos a estar preparados, a tener esa relación con usted para cuando usted venga nos halle dignos de la salvación, Señor. Obre nuestras vidas, toque nuestros corazones. Ayúdenos a proclamar sus palabras, Señor. Sabemos que vamos a recibir lo mismo que recibieron el apóstol Pablo. Vamos a recibir ofensas, vamos a recibir burlas y vamos a recibir desdén y hasta nos van a ignorar, Señor. Pero para usted sea toda la gloria, Señor. Le pido por este lugar que usted se manifieste, que su Espíritu Santo haga un gran avivamiento en este lugar, Señor, y que nosotros podamos ser testigos de su obra en estos lugares, en este espacio, en esta región de Michoacán, Señor. Gracias por su palabra y gracias por su unción. Lo bendecimos, lo alabamos, lo veneramos y le damos gracias. En el nombre precioso, generoso, majestuoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tenga una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Y manténganos en oración, por favor. Y compartan el video, por favor. En el nombre de Dios, que ustedes gocen de paz y de armonía en sus hogares. Hasta la próxima.